Muy bien. Entonces, haciendo honor al tiempo, saludarlos nuevamente. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenos Eh, días. Muy buenos días, señorita Ivonne. Espero que el día de hoy tengan una buena jornada, ya que falta penúltimo día de la semana, si lo podemos decir así para algunos. El día de hoy vamos a revisar la clase ya número 4, la cual corresponde a la segunda unidad de este material de estudio. Vamos a hablar principalmente sobre conceptos relacionados con el medio ambiente, el cuidado de este y cómo algunas acciones del ser humano han ido afectando, ¿cierto?, a lo que vendría siendo el ecosistema a lo largo de los años. Vamos a hablar sobre lo que es los recursos naturales, aquellos recursos que son renovables, aquellos que no son renovables. Vamos a hablar un poquito sobre algunas energías sustentables o energías limpias también denominadas, para que las conozcamos, para que sepamos un poquito en cómo funciona y vamos a hacer un pequeño desglose o un estudio un poquito más profundo sobre lo que vendría siendo un ecosistema y sus componentes principales. Vamos a compartir pantalla. La clase de hoy es relativamente corta. Ya usted va a encontrar los contenidos que revisemos el día de hoy aproximadamente en la página 105, 110 de su cuadernillo o manual de estudio. Lo va a encontrar a continuación de lo que vimos la semana pasada, que vendría siendo, ¿cierto?, los sistemas que participaban en lo que era la nutrición del cuerpo. Es una clase relativamente corta. La información que nosotros tenemos comprendida en nuestro manual de estudio son aproximadamente 5 o 6 páginas, por lo cual vamos a tratar de que los conceptos queden bien claritos y vamos a dar inicio. Como les dije, el día de hoy vamos a hablar sobre la conservación del medio ambiente y efectos de la acción humana en el ecosistema, contenido o información que comprende lo que vendría siendo la unidad número 2, la segunda unidad, que va, si se pudiésemos decir así, va de la mano con lo que vendría siendo el estudio de la biología. Entonces, el objetivo principal de la clase, o lo que se espera, es que podamos predecir, si lo pudiésemos decir así, o evaluar algunas situaciones que van relacionadas con la conservación del medio ambiente, ¿cierto? La conservación de nuestro ecosistema, del ambiente en donde nosotros nos desarrollamos, ¿cierto? Y realizamos gran parte de nuestro ciclo vital y los efectos de la acción humana. O sea, cómo a lo largo de los años la acción humana, llámese el mismo desarrollo de las sociedades, el surgimiento de las grandes industrias, ha tenido una participación, si lo pudiésemos decir así, nociva en relación a lo que es la diversidad o biodiversidad y obviamente en el equilibrio entre los funcionamientos dentro de un ecosistema. Si nosotros hablamos de diversidad, tenemos que pensar que en un ecosistema, en un medio ambiente determinado, suelen relacionarse y convivir, dependiendo obviamente, ¿cierto?, de las relaciones, si se podría decir, de los organismos en sí. Vamos a encontrar seres vivos, microorganismos, plantas, eh, fauna y otros elementos que también componen un ecosistema que es el territorio propiamente tal: árboles, bosques, ríos, lagos, etcétera. Entonces, en primera instancia, es sumamente importante tener claro de que cuando nosotros escuchamos la palabra ecosistema, se nos pueden venir a la mente diferentes factores o diferentes entes partícipes dentro de esto, que pueden ser animales. Dentro de esto encontramos insectos, ciertos mamíferos, animales más desarrollados, otros no tanto. Tenemos que pensar también, ¿cierto?, en el medio ambiente, si hay árboles, si es un elemento rocoso, si hay agua. Si lo pensamos en la Antártida, vamos a encontrar principalmente nieve, bajas temperaturas. Entonces,
Si nosotros hablamos de ecosistema, tenemos que pensar en la relación que existe entre el medio ambiente como tal, o sea, llámese la superficie terrestre, y la relación o la convivencia que van a tener los seres vivos que participan en este medio ambiente. Y si hablamos de seres vivos, podemos encontrar una gran diversidad, o sea, una amplia gama de diferentes características, llámese pelaje, color, quizás medios de sobrevivencia. Vamos a hablar también un poquito más adelante sobre las cadenas alimenticias, en donde vamos a tener que diferenciar, ¿cierto? Que dentro de un medio ambiente, un ser vivo sí o sí debe tener un alimento principal, pero a su vez existe la posibilidad de que él mismo forme parte del alimento de otro ser vivo un poquito más desarrollado. Entonces, más allá de pensar en un ecosistema, como la relación entre los seres vivos, ¿cierto? Y el medio ambiente en donde se desarrollan, la palabra en sí tiene su origen del griego, que se denomina ecos. Y esta palabra hace significancia o significa propiamente tal como casa. O sea, esto igual nos da a pensar un poquito sobre que un ecosistema no es solamente algo a describir o algo a estudiar, sino más bien, si lo pensamos nosotros mismos como seres vivos, como seres vivientes súper desarrollados, debemos considerar de que en este caso, en nuestro ecosistema va a ser nuestro hogar, va a ser nuestra casa, por lo cual lo ideal es que tengamos algunas acciones en pro de cuidarlo, de mantener principalmente una buena calidad del medio ambiente en donde nosotros nos desarrollamos, llámese crecemos, nos desarrollamos, nuestra vida y va a llegar un momento en que tenemos que fallecer. Entonces, lo ideal es que cada uno como individuo, individual, llámese, como lo queramos decir, tenga ciertas nociones y cumpla algunas, si se pudiésemos decir, actividades en pro de mantener o de cuidar nuestro medio ambiente, ya que es de conocimiento general que, por ejemplo, el desarrollo de la humanidad a lo largo de los años, principalmente la creación de las grandes industrias, aquellas industrias que solventan su funcionamiento gracias, por ejemplo, a la combustión de algunos elementos combustibles, como por ejemplo el petróleo y algunos combustibles derivados del petróleo, los cuales generan una alta contaminación y el tan denominado o conocido como efecto invernadero, ¿ya? Esto quiere decir que la combustión de estos elementos derivados del petróleo producen unas altas cantidades de CO2, ya de dióxido de carbono. Este gas es sumamente nocivo principalmente para el ser humano, para su sistema respiratorio, ya que altera ¿cómo se puede decir? La alcalinidad de la sangre. Esto quiere decir que si en el interior de nuestros pulmones existe una alta cantidad de CO2, es muy probable que se presenten alteraciones desde el punto de vista respiratorio y algunas patologías crónicas relacionadas, como por ejemplo las patologías que tienen los fumadores, ¿ya? Y si nosotros lo pensamos así, si el CO2 nos afecta a nosotros como ser humano, obviamente va a afectar el funcionamiento de todo ser vivo, llámese animal o también de un ser vivo como una planta o un vegetal. Durante el paso de los años, las grandes, si se podemos decir así, las grandes industrias de diferentes países han utilizado el petróleo, los derivados del petróleo, para generar manufactura de algunos objetos, ¿cierto?, que van a cumplir o van a satisfacer las necesidades del ser humano. Pero hoy en día o durante las últimas décadas, ha tomado mucha más importancia la prevención del daño al medio ambiente, ya que se han encontrado algunos puntos geográficos importantes en donde existen grandes empresas, se encuentran que la población enferma más,
existe una contaminación ambiental mucho más grande en relación a otros sitios. Entonces, existe una relación directa entre lo que es el desarrollo industrial y el daño del medio ambiente producto de la emanación de CO2, provocándose el efecto invernadero. El efecto invernadero básicamente trata de que nosotros en nuestro planeta Tierra tenemos una capa que se llama atmósfera. La atmósfera básicamente protege y mantiene, si se pudiésemos decir así, el equilibrio al interior de nuestro planeta Tierra. Cuando se produce la emanación del CO2, este CO2 aumenta, ya que es relativamente Vale, volátil, y se va acumulando. ya. Como la atmósfera básicamente es una capita, es una tela que protege, también evita que el CO2 salga hacia el exterior y se comienza a acumular. Eso ha provocado a lo largo de los años principalmente un aumento desde de la temperatura Que descontrolada. la sac. Y Escuché esa. eso Estoy podría con estar estos audífonos, afectando a weón. algunos ecosistemas, como por ejemplo ecosistemas relacionados con un ambiente de temperaturas bajas. Eso ha provocado deshielo, el derretimiento, por ejemplo, de zonas polares y obviamente la alteración del ecosistema y de los seres vivos que viven en este. Entonces, existen tres conceptos que están muy relacionados entre sí, pero que a la vez son muy diferentes. Como lo hablamos recién, un ecosistema básicamente va a ser un complejo dinámico. Esto quiere decir un complejo entre las interacciones y las relaciones que existan entre vegetales, animales, microorganismos y obviamente el medio no viviente que interactúa como, en general, a grandes rasgos, como una unidad funcional. O sea, el ecosistema va a ser la relación entre los seres vivos y el medio no viviente, los cuales presentan una interacción como unidad funcional. Si se altera el ecosistema, los seres que viven ahí sí o sí se van a ver alterados. Si existe una alteración del complejo entre los seres vivos, obviamente, de cierta forma, el medio ambiente también va a tener cierta alteración. Por otro lado, tenemos el concepto denominado biodiversidad, el cual nos habla sobre la gran diversidad de especies, tanto vegetales y animales, que nosotros podemos encontrar sobre la Tierra. Si nosotros lo pensamos, va a depender de la unidad geográfica o del punto geográfico en donde nosotros nos ubiquemos o nos encontremos, y nosotros vamos a poder visualizar diferentes tipos de fauna, diferentes tipos de vegetales, de plantas, etc. Y por último, está la denominada ecología, que vendría siendo una rama o una parte de la biología que estaba dedicada principalmente a estudiar la relación que tienen los seres vivos entre sí y obviamente la relación que tienen estos seres vivos con el medio ambiente en el que viven. ¿Ya? Entonces, como a lo largo de los años las autoridades se dieron cuenta de que las grandes industrias han generado un gran daño a lo que vendría siendo medio ambientes específicos, provocando alteración del funcionamiento de los ecosistemas. Puntualmente en Chile se creó una institución denominada CONAMA, que vendría siendo la Corporación Nacional del Medio Ambiente, la cual tiene como principal función dos caminos o dos ideas principales. La primera se basa en poder mantener la mayor calidad del medio ambiente en donde nosotros nos desarrollamos, y por otro lado también habla sobre de que cada uno de nosotros como individuos personales que participan y que se relacionan en el medio ambiente también tienen que tener acciones en pro del mantenimiento, del cuidado de una buena calidad del medio ambiente. Esto quiere decir que lo ideal es que como seres individuales cada uno tenga alguna, si se puede decir así, alguna participación en pro de cuidar nuestros recursos naturales, de cuidar nuestro medio ambiente, que puede ser el cuidado del agua, ¿cierto? La racionalización del uso de la electricidad
o de algunos elementos combustibles como la gasolina, el petróleo, la parafina, elementos que pueden estar contaminando constantemente el medio ambiente. Y si lo pensamos más allá, el cuidado de la basura, elementos que uno voluntariamente puede evitar, por ejemplo, botar basura en la calle, tener puntos de acopio, puntos específicos en donde poder eliminar la basura, cosa de no aumentar, si se puede decir así, los niveles de contaminación. También quizás podemos pensar en el uso razonable o renovable de la ropa, de nuestra indumentaria, ya que nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años la industria textil también ha generado un gran o un importante impacto en lo que vendría siendo eh, la calidad de los ecosistemas. Ahora bien, dentro del desarrollo de la vida de la Tierra, eh, nosotros encontramos los denominados recursos naturales. Un recurso natural es aquel elemento, aquella materia prima, la cual ha sido creada principalmente por la tierra, por la naturaleza. Esto quiere decir que para la formación de un recurso natural no existe ni tampoco existió la intervención de la mano humana o de la función humana. Si nosotros pensamos en recursos naturales que han sido creados principalmente por el uso o acción de la naturaleza, vamos a estar hablando principalmente de la energía solar, del sol, ¿ya? De la energía entregada por el aire, por las corrientes de viento. Podemos estar hablando también de lo que vendría siendo el agua, el mar, las olas, las mareas. Estos elementos son recursos que se han encontrado a lo largo de los años, que son creados principalmente por la acción de la naturaleza de nuestro planeta Tierra. Y el humano no ha sido partícipe en la creación, modificación de estos elementos. Entonces, también existen aquellos elementos o recursos que no son naturales, que sí o sí han sido modificados, creados, sintetizados, como lo queramos decir, directamente por el uso o utilización humana, ¿cierto? Intervención humana. Ahora bien, dentro de los recursos naturales, nosotros encontramos dos grandes grupos, los cuales se denominan aquellos recursos naturales que son renovables y aquellos recursos naturales que no son renovables. Si nosotros pensamos en los recursos naturales renovables, vamos a estar hablando de aquellos recursos que, eh, si lo pudiésemos decir así, que tienen fuentes inagotables, ¿ya? Que es difícil o prácticamente imposible que se agoten durante un periodo de tiempo determinado. Esto quiere decir que se pueden sostener su producción durante el tiempo. Si lo pensamos así, se puede decir que un elemento o recurso renovable es aquel que a medida que el humano va utilizando, va gastando, al mismo tiempo se va produciendo cierto porcentaje en pro de que esta fuente o recurso no se agote. Si lo pensamos así, los más importantes, la energía solar entregada por el sol, la energía eólica entregada por las corrientes de viento y la energía hidráulica por un lado o hidroeléctrica también, que está entregada por el movimiento del mar, de la marea. O sea, la interacción entre lo que vendría siendo la luz solar, la energía solar, con el agua. Estos elementos, por más que el ser humano los utilice, es muy difícil y probablemente imposible que se acaben en algún momento. Por otro lado, también existen los recursos naturales que son no renovables. Esto quiere decir que son aquellos recursos que la naturaleza ha creado a lo largo de los años, pero que debido a la utilización o a la sobreutilización, sobreexplotación de estos recursos, se van agotando conforme avance el tiempo y conforme sea su utilización o su desmedro. Dentro de los recursos naturales no renovables más importantes,
podemos hablar principalmente de lo que vendría siendo el petróleo, ¿cierto? Un elemento líquido, un combustible, el cual se encuentra concentrado en las capas subterráneas de la Tierra, o sea, en capas que están a mucha profundidad, a bajo nivel del mar, producto en el cual ha sido sobreexplotado a lo largo de los años. Y es muy probable que llegue a un punto en donde estas concentraciones que se han acumulado a lo largo de los años se acaben. Por otro lado, también encontramos los derivados del petróleo, la gasolina, la parafina, el queroseno, que obviamente si son derivados del petróleo y si su fuente principal se acaba, estos también se van a agotar. Por otro lado, también encontramos el carbón. El carbón también ha sido un elemento, un recurso natural que ha sido creado principalmente por acción directa de la naturaleza, pero que también existe la probabilidad de que si el ser humano lo sigue sobreexplotando, acabemos con esta acumulación o con esta fuente principal de carbón. Y también otro elemento, recurso natural que ha sido sobreexplotado durante el paso de los años y que es muy probable que en algún momento se acabe, se agote por completo, son los denominados gases naturales, ¿cierto? Aquellos gases que también han sido o que se han ido concentrando en ciertas capas subterráneas conforme avanza el tiempo y que también nos han ayudado para satisfacer algunas necesidades propias del humano relacionadas principalmente con la calefacción. Entonces, si hablamos de un recurso natural renovable, es aquel que a medida que se va gastando, que se va utilizando, se va renovando continuamente y eso favorece que no se agote nunca. O sea, son sostenibles, una energía sostenible en el tiempo. Si nosotros pensamos en un recurso natural no renovable, es aquel que a medida que uno lo va utilizando, que lo va explotando, va a llegar a cierto punto en donde sí o sí se va a agotar su fuente de concentración. Entonces, si nosotros, em, si se puede, si se puede decir así, las políticas públicas de ciertos países se han dado cuenta de que, claro, la sobreexplotación de estos elementos no renovables van a conducir sí o sí en algún momento a que estos recursos se acaben por completo. Entonces, se hacen un poquito más famosas o un poquito más importantes estas energías sustentables o también denominadas energías limpias, que van de la mano directamente relacionadas con aquellos elementos o recursos naturales renovables. Los tres energías sustentables más importantes a considerar van a ser, por un lado, la energía solar, la energía eólica y, por último, la energía hidroeléctrica. Si nosotros pensamos en la energía solar es aquella que es captada principalmente por la energía transmitida por el sol, que vendría siendo la radiación, la cual se transmite mediante un aumento de temperatura, ¿cierto? O el calor. Entonces, existe un elemento creado por el hombre que se denomina un panel solar o un panel fotovoltaico. Este panel tiene una gran cantidad de celdas, las cuales están diseñadas para poder captar y recibir estos rayitos de sol. Cuando los rayos de sol contactan esta superficie, estos paneles fotovoltaicos, en la parte posterior existen una serie de transformadores y convertidores de energía. Esto hace de que la energía de radiación, esta energía de calor, se pueda transformar en energía eléctrica para posteriormente ser utilizada en el uso doméstico. Por otro lado, la energía eólica consta en que gracias al movimiento o el flujo de brisas, de aire, de corrientes, de viento, si lo pudiésemos decir así, se crearon estas especies de hélices, en donde, debido al flujo continuo de las corrientes de aire, la hélice comienza a girar, se mantiene en un movimiento rotatorio, si lo pudiésemos decir así, y en el centro o en la base de esta hélice encontramos un generador eléctrico. Esto quiere decir que
a medida de que la hélice vaya girando, se va acumulando energía eléctrica en este motor, energía la cual después es transmitida en dirección inferior para poder ser concentrada en grandes generadores para posteriormente también convertir la energía eléctrica y poder llevarla tanto al alumbrado público, a las casas de cada uno y muchas veces, por ejemplo, en nuestro país tenemos un campo sumamente importante de energía eólica que está ubicada, si no me equivoco, en la región de Magallanes, en Aysén, en donde parte de esta energía producida por las corrientes de aire es utilizada por la comunidad y también por algunos elementos industriales. Por último, pero no menos importante, tenemos la denominada energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica eh, es la relación entre lo que es el agua y la conformación de una energía eléctrica. ¿Por qué? Existen algunas estructuras denominadas presas o represas, las cuales modifican el torrente o el flujo normal, ya sea de un río, de un canal, de un lago, de un océano, etcétera. Entonces, la presa básicamente es una puerta de detención al flujo de agua, lo que favorece un aumento de concentración, una reserva de agua importante. Posteriormente a esta represa existen unas turbinas que vendrían siendo unas hélices bien grandes, las cuales al entrar en contacto con el torrente, si se puede decir así, marítimo o de agua, generan el movimiento de estas turbinas. Al generar su movimiento continuo de estas turbinas, se genera un impulso eléctrico, energía eléctrica, la cual es guardada en transformadores sumamente grandes. Una vez que dentro del transformador se alcanza un nivel importante de energía eléctrica, esta es distribuida, ¿cierto?, por la red de distribución para poder llegar al uso eh, cotidiano, ¿cierto?, doméstico o también desde otro punto de vista. Ahora bien, estos tres tipos de energía son obtenidas gracias a elementos que son renovables, que son sustentables. Esto quiere decir que no se van a acabar conforme avance el tiempo y que a su vez generan una contaminación muy leve, muy baja e incluso una nula. O sea, no existe contaminación. El problema es que para poder adquirir o para poder hacer uso consciente, racional de este tipo de energía, se debe sí o sí generar una inversión desde el punto de vista económica importante. Por ejemplo, un panel fotovoltaico tiene un valor importante, un valor relativamente alto. Esto provoca de que la persona común y corriente se le dificulte, ¿cierto?, poder adquirir un panel solar, ¿cierto?, para poder utilizarlo en la casa. Y por otro lado, en aquellos meses que son más fríos, que la energía solar o la energía lumínica no es tanta, obviamente se reduce, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir así? El funcionamiento de este tipo de energía. Lo mismo pasa con la energía eólica. En aquellos periodos, si se pudiésemos decir, en donde el clima nos favorece, donde existe mayor cantidad de aire, de corrientes de aire, esta energía eólica va a ser aprovechada de mayor manera. Es por esto también de que la energía solar y la energía eólica suelen ser mayormente utilizadas en áreas geográficas en donde hace más calor, en donde hay más sol y obviamente en donde existen flujos o corrientes de aire mucho mayores, ¿ya? Entonces, si hablamos de energía solar, principalmente se ve en el norte de nuestro país o quizás donde más utilización hay es en el norte del país, en zonas áridas, en donde hay mucho sol, hay mucha temperatura. Diferentemente, la energía eólica tiende a ser más explotada en zonas del sur de nuestro país, en donde existe un clima quizás un poquito más tempestuoso que favorece también las corrientes de aire. Pero también en aquellas épocas o en aquellos periodos de tiempo en donde no existe mucho flujo de aire, muchas corrientes de aire, la energía eólica también tiende a disminuir un poquito su funcionalidad. Por otro lado, eh, la energía hidroeléctrica
está principalmente explotada en zonas de nuestro país en donde hay grandes o importantes acumulación de agua, llámese ríos, lagos o torrentes de agua importantes. Sin ir más allá, por ejemplo, aquí en la región de Santiago, en lo que vendría siendo el río Mapocho, hay un sector en donde existe una planta hidroeléctrica en donde también es su ayuda a la producción de energía eléctrica para la ciudad de Santiago, ¿cierto? Las ciudades que están adyacentes. Eh, Ahora bien, una central hidroeléctrica se ve alterada su funcionamiento principalmente por las condiciones que tenga el agua. Esto quiere decir que cuando existen lluvias, cuando existen inundaciones o existen una contaminación importante del torrente del agua, llámese por basura, por troncos, por maderas. En esos momentos, una central hidroeléctrica debe de tener su funcionamiento, ya que al tener el agua una calidad turbia o estar relativamente sucia, esta puede dañar importantemente cada uno de los componentes, ¿cierto?, para lograr la formación de energía eléctrica. Es por eso que muchas veces cuando en Santiago llueve mucho y existen algunos sucesos importantes desde el punto de vista de la contaminación del agua, se nos corta la luz, producto de que las empresas eléctricas deben racionar, deben contemplar lo que vendría siendo su fuente de energía para que se pueda ser repartida por todas, ¿cierto?, nuestras casitas y todos tengamos un suministro eléctrico por igual. Entonces, cuando llueve y la calidad del agua se altera un poquito, se suele cortar el agua debido a esto mismo, ya que debido a que se debe hacer una racionalización del uso de la energía eléctrica. Entonces, por un lado, estas energías son sustentables, son limpias, no contaminan, pero para poder contar con ellas hay que hacer una inversión económica importante. Y a su vez, dependiendo del clima o de la estación del año, vamos a tener quizás o vamos a poder aprovechar de mayor o de menor forma este tipo de energías. Entonces, existe un concepto denominado extractivismo. El extractivismo básicamente es la explotación desmesurada de la naturaleza. O sea, también se puede definir como un proceso de extracción o de eliminación de estos recursos naturales y materias primas de la tierra para poder venderse en el mercado mundial. Esto ha sucedido a lo largo de los años, a lo largo del desarrollo, ¿cierto?, de las culturas del ser humano en sí. El petróleo, el litio, el carbón han sido elementos sumamente explotados producto de las grandes industrias, ¿cierto? Obviamente en pro de satisfacer la manufactura de algunos elementos, de tecnología, ¿cierto? De ciertos objetos que han ido satisfaciendo las necesidades del ser humano. Lo que sí, el alta explotación o esta extracción sin conciencia de los recursos naturales ha provocado de que se puedan ir, si se puede decir así de manera básica, agotando estos recursos naturales. Por ejemplo, el petróleo. Entonces, aquellos países o a aquella zona geográfica la cual ha tenido la suerte de contar con algún recurso natural que puede ser explotable, los países han sido chutas, ya, yo puedo sacar petróleo, nos vamos a asegurar de esta fuente, lo vamos a explotar, ya que si la podemos vender a otro país, podemos generar platita y al mismo tiempo poder generar una economía para nuestra sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta grande explotación o de esta gran extracción sin control? Primera, que obviamente aquellos países que no cuenten con esos recursos naturales, que no cuenten con esas materias primas, tienen una alta dependencia económica, ¿cierto? Y política de aquellos países que sí cuentan con ello. Entonces, por ejemplo, Brasil, en América del Sur, es un país que tiene la capacidad de poder extraer altas cantidades de petróleo. Entonces Chile se ve obligado, de cierta manera, en comprar, ¿cierto?, este elemento para poder, por un lado, satisfacer las necesidades netamente relacionadas con la industria y obviamente con las necesidades personales de la humanidad.
pero también sí o sí depende desde el punto de vista político. Esto quiere decir que políticamente se necesitan unas buenas relaciones entre nuestros gobiernos para favorecer la compra, ¿cierto?, de este elemento, ya que si en algún momento se nos impide poder acceder a este, hay que buscar vías alternativas, ya que sí o sí estos elementos forman parte del desarrollo de nuestra sociedad. Y obviamente, si vamos a estar explotando constantemente estos recursos naturales, vamos a generar un impacto ambiental irreversible. El principal que vendría siendo el calentamiento global. Calentamiento global favorecido por el efecto invernadero, por la producción de CO2 debido a la combustión de petróleo, de los derivados de petróleo, gasolina, el diésel, el queroseno, la parafina, etc. Y obviamente los principales ejemplos del impacto del medio ambiental es la destrucción de los glaciares, ¿cierto? El deshielo en estas zonas en donde la temperatura es muy baja y el medio ambiente en donde principalmente encontramos hielos glaciares, ¿cierto? Y producto del aumento de temperatura, los glaciares se han ido disminuyendo. También hemos encontrado algunos ríos destruidos por las hidroeléctricas, ya que cabe destacar y considerar de que para poder construir, para poder formar, para poder establecer una central hidroeléctrica, sí o sí se debe alterar la conformación del medio ambiente, alterar el flujo o el caudal, ¿cierto?, de un río, de un agua, y asimismo vamos a alterar el medio ambiente. Los seres vivos, los microorganismos, las plantas, la fauna, la flora que se encuentran en ese lugar que va a ser reemplazada, ¿cierto?, por esta construcción. Obviamente la contaminación, está de más decirlo, ya que siempre la combustión, la emanación de humo, ¿cierto?, va a generar contaminación del medio ambiente. Es por esto que hoy en día la grandes industrias, ¿cierto?, las industrias más subdesarrolladas, principalmente las industrias asiáticas, están cada vez más sobreexplotando lo que vendría siendo las energías de tipo eléctrica, motores eléctricos para vehículos como por ejemplo autos. Hoy en día existen scooters eléctricos, bicicletas eléctricas, hasta motocicletas eléctricas. Entonces, eh, esta cultura se dio cuenta de que en su país, obviamente teniendo en consideración la gran cantidad de habitantes, se generaba una contaminación súper grande. Entonces, una de las formas de poder controlar el daño medioambiental y la sobreexplotación de estos elementos es hacer utilización de quizás una energía más limpia que vendría siendo la energía eléctrica. Entonces, si nosotros hablamos del ecosistema, vamos a encontrar dos conceptos que se van a estar relacionando. Uno se denomina biocenosis y por otro lado la denominada biotopo. ¿Ya? Como lo hablamos anteriormente, el ecosistema va a ser la relación entre lo que son los seres vivos y el medio ambiente en donde ellos se desarrollan. Entonces, biocenosis hace referencia a eco, que vendría siendo la parte biológica del ecosistema, que va a estar constituida principalmente por el conjunto de poblaciones de seres vivos y sus relaciones. Seres vivos como plantas, animales, microorganismos, etc. O sea, la biocenosis habla de los seres vivos que conviven en un determinado ambiente o territorio. Por otro lado, el biotopo hace referencia al sistema vendría siendo la parte que está constituida por el medio, el sustrato y los factores ambientales. Factores ambientales como por ejemplo precipitaciones, ¿cierto? Las lluvias, la presencia de viento, eh, obviamente la participación de la que vendría siendo la energía solar, si es que hay una alta temperatura, si hace calor, si hay una baja temperatura, si es un ambiente muy frío, y obviamente todas las características relacionadas con el suelo y los sustratos. Esto quiere decir si existen rocas, si es grava, si es arena, si tenemos pasto, ¿cierto? Si tenemos arena como en el desierto, o si nos encontramos principalmente hielo como en la Antártida, como el Polo Norte. Entonces, ecosistema
es la relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Seres vivos, biocenosis, medio ambiente, biotopo. La relación entre la biocenosis, que son los seres vivos, y el biotopo, que es el medio ambiente, si nosotros los juntamos, vamos a hablar o vamos a formar un ecosistema propiamente tal. Nuevamente, biocinosis, bio hace referencia a la población de seres vivos. Y ahí podemos encontrar insectos, ¿cierto? Mamíferos, pájaros, etcétera. Elementos indistintivamente de su desarrollo funcional, vamos a estar formando parte, ¿cierto? La población de seres vivos. Biotopo, principalmente el medio ambiente externo, el agua, la tierra, el bosque, los árboles, ¿cierto? Los arbustos, si hay mucha temperatura, si hay muy, muy baja temperatura, si llueve mucho, si no llueve nada, si es un ambiente seco, etcétera. La relación entre los seres vivos y este medio ambiente conforman un ecosistema. Ahora bien, dentro de un ecosistema existen las denominadas cadenas tróficas o cadenas alimenticias. Una cadena alimenticia describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies que van a convivir en esta comunidad, si lo pudiésemos decir así. Ahora bien, cabe destacar de que cada participante, en este caso, se va a alimentar de la precedente, o sea, de la que viene antes, pero a su vez se convierte en el alimento de la especie siguiente. Entonces, para poder analizar una cadena alimenticia, una cadena trófica, primero que todo tenemos que definir lo que vendría siendo el productor o también denominado alimento inicial o alimento principal. Productor, alimento inicial, alimento principal es lo mismo. En este caso, encontramos que el productor, que el alimento inicial vendría siendo esta planta, ¿cierto? Esta planta recibió la energía solar, gracias a la fotosíntesis pudo generar su propio alimento, pudo generar su propia energía, ya que presenta una nutrición autótrofa, o sea, es capaz de formar su alimento él mismo. Ahora bien, los demás seres vivos participantes en esta cadena trófica tienen una nutrición de tipo heterótrofa. Esto quiere decir que tienen que tomar su alimento de un medio externo. No son capaces de generarlos por sus propios medios. Entonces, encontramos este caracol en primera instancia, el cual lo denominamos consumidor primario, ya que va a ser el primer organismo el cual se va a alimentar de esta planta, ¿cierto? El caracol va a ir a la planta, se va a comer una hojita y se va a poder alimentar. Entonces la planta le va a transferir los nutrientes al caracol. El caracol se va a alimentar, ¿cierto? Va a terminar de comer, va a emprender su camino y nos vamos a encontrar con el consumidor secundario, que va a ser esta ave que va a estar buscando su alimento y que se va a fijar en este caracol. Esta ave se va a alimentar del caracol, va a formar parte siendo el consumidor secundario, ya que este pajarito se va a estar alimentando, va a estar rescatando las sustancias nutritivas del caracol, que a su vez rescató estas sustancias de la planta. Listo, el pajarito se alimentó, siguió su rumbo y en cierto punto se encontró, ¿cierto?, con un zorro o con un mamífero más desarrollado que va a ser el consumidor terciario. Este animal se va a alimentar del pajarito y de esta alimentación va a rescatar sustancias nutritivas, los nutrientes, que el pajarito ya había rescatado del caracol y que a su vez que el caracol ya había rescatado de la planta, ¿ya? Y obviamente va a llegar un momento en que este zorro, ya sea por la edad o por ese motivo, sí o sí va a tener que fallecer, va a tener que morir. Entonces, se dice que una vez que este ser vivo fallece, su cuerpo en descomposición entra en contacto con la superficie terrestre, entregándole, ¿cierto?, todos los microorganismos habido y por haber que se encontraban dentro de su organismo propiamente tal. Estos elementos, denominados descomponedores, van a ser básicamente los restos, ¿cierto?, de lo que vendría siendo el cuerpo de este consumidor terciario. Y a su vez, como este componente se encuentra plasmado en la tierra, vamos a volver, ¿cierto?, a lo que vendría siendo la planta, ya que por medio de sus raíces, esta plantita también va a estar rescatando los nutrientes
de lo que vendría siendo el suelo. Entonces, como dice la descripción, en una cadena trófica se va haciendo una transferencia, ¿cierto?, de las sustancias nutritivas entre las diferentes especies. Cada una se va a ir alimentando de la otra, va a ir rescatando las sustancias nutritivas, pero también en algún momento se va a convertir en el alimento de otra especie un poquito más desarrollada y le va a terminar entregando la sustancia nutritiva al precedente. Importante cuando nosotros veamos o analicemos una cadena alimenticia o cadena trófica, tener bien claro cuál es el productor o el alimento inicial, ya que de aquí nosotros comenzamos a hacer el análisis. ¿Ya? Entonces, como modo de repaso, esta imagen dice, observa y responde. Como título dice, el escenario de la vida. Por un lado encontramos la biocenosis, que se define como el conjunto de seres vivos que conviven en un ecosistema. Pueden ser árboles, animales, etcétera, que van a formar una comunidad. El biotopo hace referencia al territorio ocupado por la biocenosis, por los seres vivos. Y obviamente este territorio va a estar formado por el paisaje, agua, aire, suelo, rocas, etcétera, y obviamente por los factores físicos y químicos que lo acompañan. Cantidad de luz, temperatura, humedad, presión de aire, presión de algunos gases, de oxígeno y obviamente los niveles de salinidad. Entonces, la alternativa A dice, ¿qué es un ecosistema? Como lo hablamos anteriormente, el ecosistema es la relación entre los seres vivos que ocupan un ambiente y la relación con el medio ambiente propiamente tal. Si nosotros juntamos una población de seres vivos y un territorio determinado y los juntamos, ya estamos hablando de un ecosistema. La alternativa B dice, ¿qué es un biotopo? Como la imagen lo ejemplifica, el biotopo básicamente va a ser el territorio ocupado por una biocenosis o por un conjunto de seres vivos. La alternativa C dice, ¿qué es la biocenosis? Como lo vimos recién, la biocenosis es el conjunto de seres vivos que ocupan un territorio determinado. La alternativa D, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos recursos, aquella materia que ha sido producido a lo largo del tiempo netamente por acción de la naturaleza. Esto quiere decir que el hombre no participa en la formación de estos recursos. Alternativa E, indique la diferencia entre un recurso no renovable y no renovable. La principal diferencia es que un recurso renovable, a medida de que yo lo voy usando, que lo voy gastando, que lo voy extrayendo, se van produciendo nuevas fuentes y se mantiene una cantidad razonable. Un elemento o recurso no renovable es aquel que a medida que yo voy utilizando, se va agotando sus fuentes y es muy probable que en algún momento lo agotemos por completo. Si pensamos en 3 ejemplos de cada uno, recursos renovables, sí o sí, el agua, sí o sí, la energía solar, sí o sí, la energía eólica o la energía entregada por el viento. Si pensamos en recursos no renovables, sí o sí, el carbón, el diésel o petróleo también denominado, y los gases naturales. Esos son tres grupos renovables y 3 del grupo no renovable. Y la última dice, ¿pueden los seres humanos dejar de depender del medio ambiente? Aquí igual es como una respuesta abierta. Si nosotros, yo personalmente lo pienso en que un ser humano, nosotros, somos un ser vivo más de la cadena que existe en un ecosistema. Somos un poquito más desarrollados, ¿cierto? Tenemos una mayor inteligencia, tenemos la capacidad de quizás desarrollarnos de una manera diferente, pero así como un oso polar se ve alterado producto del deshielo por el derretimiento de su hábitat, nosotros nos vemos sumamente alterados, por ejemplo, cuando aumenta mucho la temperatura. En épocas de verano, cuando hace mucho calor, nuestro funcionamiento en general se ve muy alterado. Nos sofocamos, ¿cierto? Necesitamos estar tomando agüita, hidratándonos, sudamos mucho. Muchas veces la radiación solar nos quema la piel, nos genera bastante daño, tenemos que buscar refugio, ¿cierto?
Por otro lado, en meses donde hace mucho frío, cuando llueve mucho, las inundaciones provocan muchos problemas para nosotros. Andamos todos mojados, tenemos frío, necesitamos calor, necesitamos abrigarnos, necesitamos resguardarnos. Entonces, sí o sí, el medio ambiente en donde nosotros nos desarrollemos va a ser fundamental para el desarrollo de nuestras vidas. Ahora bien, por ejemplo, existen muchas veces en donde existen incendios importantes en donde eso también altera mucho la participación y el funcionamiento de la vida humana. Entonces, la próxima semana vamos a pasar a la unidad 3. Vamos a hablar sobre conceptos principalmente relacionados con la química. Vamos a ver lo que es una mezcla, lo que es una disolución. eh, Vamos a ver qué es lo que es los componentes que conforman una disolución, algunas unidades de medida y concentración. Vamos a tocar ejemplos que están muy relacionados con la vida cotidiana, con la finalidad de que quede bastante claro, ya que tiene algunos conceptos un poquito engorrosos, pero que al ejemplificarlo, al ponerlo en la práctica, es relativamente fácil. Entonces, vamos a pasar lista. Les voy a pedir que estén atentos en el caso de que los nombre para no tener que dejar a nadie pendiente con su listado. Denme un segundito. Vamos a ver aquí. Entonces, a medida que los nombres, les voy a pedir por favor que me digan presente o, si, o aquí estoy para no tener ningún tipo de problema. Ya, vamos a partir con don Luis Acevedo. Luis Arturo Acevedo. Presente, profesor. Muchas gracias, don Luis. Don Marcelo Andrade. Presente, profesor.